Concédenos por tu intercesión, anunciemos a todo el Evangelio, alcancemos el don de la paz. Oración para pedir la intercesión de Santa Laura Montoya. Dios misericordioso, que prodigaste tu amor y tus dones a Santa Laura Montoya, haciéndole fiel discípula de tu Hijo y misionero de los más pobres, concédenos por tu intercesión que, movido por las fuerzas de tu Espíritu, anunciemos a todos el Evangelio, alcancemos el don de la paz y, si es tu voluntad, encontremos ayuda en nuestra necesidad. Amén. La Madre Laura Montoya Upegui, estando aquí en la Basílica de San Pedro en el mes de noviembre de 1930, después de una vida de oración, Eucaristía, escribe: tuve fuerte deseo de tener 3 largas vidas, la una para dedicarla a la oración, la otra para pasarla en las humillaciones y la tercera para las misiones. Pero al ofrecerle al Señor estos imposibles deseos, me pareció demasiado poco una vida para las misiones, y le ofrecí el deseo de tener 1.000.000 de vidas para sacrificarlas en las misiones entre los infieles. Mas he quedado muy triste y le he repetido mucho al Señor: de mi alma esta saetilla, ay, que yo me muero al ver que nada soy y que te quiero. Santa Madre Laura Montoya, fundadora de las Misioneras de María Inmaculada y de Santa Catalina de Siena. Esta gran mujer, que así escribe, la Madre Laura Montoya, maestra de misión en América Latina, servidora de la verdad y de la luz del Evangelio, nació en Jericó, Antioquía, una pequeña población de Colombia, el 26 de mayo de 1874, en el hogar de Juan de la Cruz Montoya y Dolores Upegui, una familia profundamente cristiana. Recibió las aguas regeneradoras del bautismo 4 horas después de su nacimiento. El sacerdote le dio el nombre de María Laura de Jesús. 2 años tenía Laura cuando su padre fue asesinado. Una cruenta guerra fratricidia por defender la religión y la patria. Dejó a su esposa y a sus 3 hijos en orfandad y dura pobreza a causa de la confiscación de los bienes por parte de sus enemigos. De labios de su madre, Laura aprendió a perdonar y a fortalecer su carácter con cristianos sentimientos. Desde sus primeros años de su vida fue una de incomprensiones y dolores. Supo lo que es sufrir como pobre huérfana, mendigando cariño entre los mismos familiares, aceptando con el amor el sacrificio. Fue dominado las dificultades del camino, la acción del Espíritu Santo y de Dios, y la lectura espiritual, especialmente de la Sagrada Escritura, la llevaron por los caminos de la oración contemplativa, penitencia y el deseo de hacerse religiosa en el claustro carmelitano. Tenía sed de Dios y quería ir a Él como bala de cañón. Esta mujer admirable crece sin estudios y por las dificultades de la pobreza e itinerancia a causa de la orfandad, hasta la edad de 16 años, cuando ingresa en Normal de Institutoras de Medellín para ser maestra elemental y de esta manera ganarse el sustento diario. Sin embargo, llega a ser erudita en su tiempo, una pedagoga connotada, formada de cristianas generaciones, escritora, castísima, de alto vuelo y sabroso estilo, mística profunda por sus experiencias de oración contemplativa. En 1914, apoyada por Monseñor Maximiliano Crespo, obispo de Santa Fe de Antioquía, funda una familia religiosa de las Misioneras de María Inmaculada y de Santa Catalina de Siena, obra religiosa que rompe moldes y estructuras insuficientes para llevar a cabo su ideal misionero, según lo expresa su autobiografía. Necesitaba mujeres intrépidas, valientes, inflamadas en el amor de Dios, que pudieran asimilar su vida a la de los pobres habitantes de la selva para levantarlos hacia Dios. Maestra catequista de los indios. Su profesión de maestra la llevó a varias poblaciones de Antioquía y luego al Colegio de la Inmaculada en Medellín.
En su ministerio no se contenta con el saber humano, sino que expone magistralmente la doctrina del Evangelio. Forma con la palabra el ejemplo en el corazón de sus discípulas, en el amor de la Eucaristía, en los valores cristianos. En un momento de su trayectoria como maestra, se siente llamada a realizar lo que ella llamaba la obra de los indios. En 1907, estando en la población de Marinilla, escribe: me vi en Dios y cómo me arropaba con su paternidad, haciéndome madre. Del modo más intenso de los infieles, me dolía como verdaderos hijos. Un fuego de amor la impulsa a un trabajo heroico al servicio de los indígenas de la selva de América. Busca recursos humanos, fomenta el celo misionero entre sus discípulas, escoge 5 compañeras a quienes prende el fuego apostólico en su propia alma, aceptando de antemano los sacrificios, humillaciones, pruebas y contradicciones que van a venir, acompañadas por su madre, Doloritas Upegui. El grupo de misioneras catequistas de los indios sale de Medellín hacia de Beida el 5 de mayo de 1914. Parte hacia lo desconocido para abrirse paso a una tupida selva. Van con la fuerza de las armas, sino con la debilidad femenina apoyado en el crucifijo que sostenía. Y por gran amor a María, la madre y maestra de esta obra misionera, ella, la Señora Inmaculada, me atrajo de tal modo que ya me es imposible pensar siquiera que en no sea ella como el centro de mi vida. La celda carmelitana, objeto de sus ansias en el tiempo de su juventud, le pareció demasiado fría en aquellas selvas pobladas de seres humanos sumidos en la infidelidad. Pero ambos, tiernamente por Dios, siento la suprema impotencia de mi nada y el supremo dolor de verte desconocido como un peso que me agobia. Comprende la dignidad humana y la vocación divina del indígena. Quiere insertarse en su cultura, vivir como ellos en pobreza, sencilla y humildad. De esta manera derribar el muro que discrimina racial que mantenían algunos líderes civiles y religiosos de su tiempo. La solidez de su virtud fue probada y purificada por incomprensión y el desprecio de los que rodeaban, por los prejuicios y las acusaciones de algunos prelados de la iglesia que no comprendieron en su momento que aquel estilo ser religiosa, cabras, según su expresión, llevadas por el anhelo de extender la fe y el conocimiento de Dios hasta los más remotos e inaccesibles lugares, brindando una catequesis vivencial del Evangelio. Su obra misionera, rápido esquemas para alcanzar a la mujer como misionera en la vanguardia de la evangelización. En América Latina, el quemante sitio, tengo sed, de Cristo en la cruz, la impulsa a saciar sed del crucificado. ¿Cuánta sed tengo? Sed de saciar vuestra, Señor. Al comulgar nos hemos juntado 2 sedientos, vos de la gloria de vuestro Padre y yo la de vuestro corazón. Eucarístico, vos de venir a mí y yo de ir a vos. Mujer de avanzada, elige como la selva enmarañada, y como sagrario la naturaleza andina, los bosques y cañadas, la exuberante vegetación, donde encuentra Dios. Escribe las hermanas: no tienen sagrario, pero tienen naturaleza, aunque la presencia de Dios es distinta. En las 2 partes está el amor de saber buscarlo y hallarlo en donde quiera que se encuentre. Redacta por ellas las voces místicas inspiradas en la contemplación de la naturaleza y otros libros como el Directorio y Guía de la Perfección, que ayudan a las hermanas a vivir en armonía entre la vida apostólica y contemplativa. Su autobiografía, en su obra cumbre, el libro Confidencias íntimas, experiencias de sus angustias, dolencias e ideales, vibraciones de su alma y el contacto con la divinidad, vivencias de su lucha táctica por llevar a cabo su vocación misionera. Allí muestra su pedagogía del amor, pedagogía acomodada a la mente del indígena que le permite adentrarse en la cultura y el corazón del indio y del negro de nuestro continente. La Madre Laura centra su
eclesiología en el amor y la obediencia a la Iglesia. Vive para la Iglesia, a quien ama entrañablemente. Para extender sus fronteras, no mide dificultades, sacrificios y humillaciones y calumnias. Está fatigable, misionera. Pasó 9 años en silla de ruedas, sin dejar su apostolado de las palabras y de la pluma. Después de una larga y penosa agonía, murió en Medellín el 21 de octubre de 1949. A su muerte dejó extendida su congregación de misioneras en 90 casas distribuidas en 3 países, con un número de 467 religiosas. En la actualidad, las misioneras trabajan en 19 países distribuidas en América, África y Europa. Por todo lo que vivió, hizo y significó la Madre Laura en su época, por todo lo que seguiría significando para la sociedad, la congregación de la Iglesia y la congregación por ella fundada, se llena de alegría al ver concretizado y culminado su proceso de beatificación, abierto el 4 de julio de 1963 en la capilla de la Curia Arquidiocesana de Medellín, en la cual se nombró el tribunal eclesiástico para buscar diligentemente los escritos de la sierva de Dios, Laura Montoya Upegui, instruir el proceso informativo sobre su fama de santidad, virtudes en generalidad y posibles milagros realizados por la sierva de Dios. Hoy este proceso duro 40 años han llegado de su culminación, cuando en Roma el pasado 7 de julio, en la Sala Clementina, San Juan Pablo II, en presencia de los miembros de la congregación para las causas de los santos y de los postuladores de las respectivas causas, promulgó el decreto de beatificación de la Madre Laura de Montoya Upegui.